Dentro de un circuito eléctrico o electrónico podemos realizar diferentes tipos de mediciones, como lo son la medición de la resistencia, la medición del voltaje y la medición de la corriente. Para medir la resistencia en un circuito utilizamos un instrumento que se llama ómetro. Para medir el voltaje dentro del circuito utilizamos un voltímetro. Y para medir la corriente utilizamos un instrumento llamado amperímetro. Sin embargo, en un multímetro obtenemos todas estas funciones en un solo instrumento. En este multímetro tenemos las siguientes funciones. Tenemos la función de medir la continuidad dentro de un circuito. También tenemos la función de medir los ohmios de una resistencia en un circuito. Los podemos medir desde 1 ohmio hasta 200 megaohmios. Tenemos la función de medición de voltaje, que puede ser voltaje alterno o voltaje directo. En este multímetro podemos medir desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios de voltaje directo, y en el voltaje alterno podemos medir desde 200 milivoltios hasta 750 voltios. También tenemos la función de medición de corriente. También podemos medir corriente alterna y corriente directa. En la corriente directa podemos medir valores desde 2 miliamperios hasta 20 amperios. Y en la corriente alterna de la misma manera, desde 2 miliamperios hasta 20 amperios. También en este multímetro tenemos la función para medir capacitancia de un condensador y la podemos medir desde 20 nanofaradios hasta 200 microfaradios. Este multímetro también nos permite hacer mediciones de transistores NPN y PNP. Los multímetros incluyen 2 cables que son los que necesitamos para probar los diferentes dispositivos. Estos deben estar conectados correctamente. En el puerto COM va conectado el cable negro y en el puerto de voltaje va conectado el cable rojo. De esa manera podremos medir los dispositivos. Para realizar la medición de nuestra resistencia, vamos a ubicar la perilla del multímetro en la opción de ohmios. La posición en la que va a estar va a depender del valor aproximado de la resistencia que vamos a medir. En este caso voy a medir una resistencia de 10 kiloohmios. Para poder realizar este proceso vamos a ubicar una punta del multímetro en un extremo de la resistencia y la otra en el otro extremo. El multímetro está marcando 9.95 y como está ubicada en la posición de kiloohmios, significa que nuestra resistencia tiene un valor de 9.95 kiloohmios. Lo que es normal, ya que esta resistencia posee una tolerancia de más o menos 5%, por lo que su valor de 9.95 kiloohmios es normal. Para medir el voltaje debemos de ubicar la perilla del multímetro en la función de voltaje, pero es muy importante identificar si vamos a medir voltaje alterno o voltaje directo, ya que si lo ubicamos de manera incorrecta, nuestro multímetro se va a dañar. Para medir la batería voy a utilizar la función de voltaje directo, ya que este es el tipo de voltaje con el cual trabaja. Y voy a ubicar la perilla del multímetro en 20 voltios de voltaje directo. Es importante colocar las puntas del multímetro con la polaridad correcta. El positivo de la batería va a ir con el cable rojo y el negativo con el cable negro. Si los colocamos al revés, simplemente nos va a dar un resultado negativo. También voy a medir el voltaje que está recibiendo esta bombilla. Y para realizarlo voy a utilizar la función de voltaje alterno. Y como el voltaje alterno se caracteriza por no tener polaridad fija, no es importante si la punta positiva va a línea o a neutral o si la punta negativa va a línea o a neutral. Lo que sí es muy importante es tomar precauciones al momento de medir cantidades altas de voltaje, ya que podemos dañar el multímetro y también causarnos daños a nosotros mismos.